Buenas noches. Personalmente, hoy nosotros tenemos dos invitados que nos van a hablar de una posible repostulación del presidente Medina y la introducción que ya se está esperando del proyecto a cambio de la Constitución para los próximos días, y se han armado muchas opiniones, opiniones encontradas, unas que favorecen a que no debe haber un referéndum, otros que sí. Y nosotros quisimos invitar esta noche personalmente al licenciado Esteban Mejía y al doctor Julio Curi para que nos orienten, y en esta conversación podríamos tener nosotros algunas opiniones de si en esas circunstancias se podrían someter no solamente al cambio de la Constitución para una supuesta repostulación, sino otros argumentos que puedan, ¿qué le digo?, tener fuerza para ese cambio a la Constitución, no solamente para una reelección, porque un cambio a la Constitución que apenas fue en el 2010, debería el poder político y todos los sectores aprovechar la circunstancia y la oportunidad de llevar otras cosas en ese proyecto. Después de una pausa comercial, vamos a tener la conversación con el licenciado Esteban Mejía y el doctor Julio Curi. Bien, esta noche nosotros tenemos como invitado al doctor Julio Curi y al licenciado Esteban Mejía, quien vamos a sostener una conversación con ellos muy interesante. Se ha conversado y se ha dicho en reiteradas ocasiones que al cambio de la Constitución no es posible sin un referéndum, pero hoy nosotros, que somos imberbes en el asunto constitucional, vamos a orientarnos con la conversación que sostendremos con ellos dos. Mi querido doctor Julio Curi, siéntese por ahí. Un placer. Mejía, ¿cómo se siente? Todo bien, gracias a Dios, señor Mayobanex. ¿Y usted? Estamos complacidos de que el doctor Julio Curi, que lo sacamos prácticamente de su oficina, porque él cuando tiene trabajo, imagínese, es un hombre incansable. Nosotros felices de que ustedes estén acompañándonos aquí en Personalmente, para que nos orienten en esta conversación, doctor, con respecto al intento, o no al intento, sino ya a los preparativos que se están haciendo en el Partido de la Liberación Dominicana, específicamente el comité político que está preparando el proyecto para introducir al Congreso, hacer el cambio, a ver si es posible el cambio de la Constitución. Entonces estamos confundidos, decimos que estamos confundidos porque hasta hay unos que dicen que sí, otros que no, que esto es posible, el intento de repostulación con un referéndum. Y también queremos aprovechar, doctores, que ¿por qué no aprovechar, o si se puede aprovechar la circunstancia de llevar otros proyectos? Porque esta Constitución se cambió apenas en el 2010, y hacer algo, a ver si nosotros podemos durar 20, 30, 50 o 100 años sin cambiar la Constitución. Doctor, iniciando por usted, ¿qué le parece todas estas cosas, todas estas confusiones? A ver si usted nos orienta definitivamente, por favor. Mira, primero que nada debo decirte que la Constitución es una ley, y toda ley es una expresión social que de tiempo en tiempo, por los cambios mutantes que la misma vida apareja, precisa ser modificada. No se puede petrificar como la sociedad aspira. Ahora, en lo que sí estoy en desacuerdo es en que de manera coyuntural o interesada se modifique para únicamente permitirle al jefe de Estado repostularse. En eso estamos de acuerdo. Ahora, hay algunos países que para evitar que la Constitución sea tocada con esos únicos fines, han consagrado como sanción a todo aquel que promueve desde el Estado la modificación de la Constitución, una sanción, que es la degradación cívica. Existía en Honduras hasta hace muy poco, porque lograron, luego de muchos años, sortear ese obstáculo. Pero todavía existe en Guatemala y otros países que
tienen instituciones débiles, porque el temor de la repostulación es precisamente evitar que los recursos públicos sirvan de sustento para un proyecto político. Y como nosotros también adolecemos de debilidades institucionales, yo creo que si ahora se va a permitir la reelección sucesiva, con la que yo estoy de acuerdo, no por el caso específico de Danilo Medina, sino porque estoy de acuerdo con que es el mejor sistema para permitir la alternabilidad, excluyendo a todos aquellos que luego de agotado 2 periodos o el intento fallido de uno, salgan del escenario político. Yo te decía que de algún modo tenemos que fortalecer las instituciones para aprovechar esta coyuntura y evitar que esta reforma únicamente sea puntual, porque es interesada, está siendo concebida únicamente por sectores que pretenden seguir regodeándose del poder, y no es así. Tenemos que darle también algo al país a cambio. Y yo he dicho que, a título de ejemplo, la Cámara de Cuentas, que es designada por ternas que presenta la Cámara de Diputados al Senado, debería ser de ternas que presente el partido de oposición con mayor representación en el Congreso, como ocurre en Argentina. Pero escúcheme, doctor, usted le va a dar la oportunidad a la oposición, usted sabe los intereses políticos que hay aquí, y un partido en el poder, por ejemplo el PLD, no le va a soltar rienda suelta a la oposición para que ponga... Pero son ternas, Mayovanex, son ternas, no es una camisa de fuerza, no es una sola terna. Es decir, ¿qué ha hecho la Cámara de Cuentas ahora? Todo el mundo sabe que fueron designados por el expresidente Fernández, es quien terminó sugiriendo quiénes iban a conformar la Cámara de Cuentas, que es el órgano regulador, o es decir, fiscalizador de la administración de los fondos públicos. La misma fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, se quejó amargamente de que cuando estaba investigando a Víctor Díaz Rúa, le pidió a este enronquecerse las auditorías de su gestión, y atendiendo tal vez razones puramente políticas, la Cámara de Cuentas dio la callada por respuesta. Ese es el precio que tenemos que pagar precisamente por no concebir mecanismos que puedan asegurar la institucionalidad. Esa es una debilidad de la que adolecemos, y yo creo que debe ser revisada no solamente la forma de elección de la Cámara de Cuentas, sino también del Poder Judicial, que ha entrado en una fase de descrédito verdaderamente ya preocupante. Doctor, ¿usted considera que cuando se llegue allá al Congreso, el expresidente Fernández, nos imaginamos que hay una conversación de mutuo acuerdo entre el presidente de la República y el expresidente Fernández? Solamente se refiere a que si el presidente Fernández y el presidente Medina se ponen de acuerdo, todo pasaría normal. ¿Usted no está de acuerdo que los otros sectores políticos estén incluidos para introducir o hablar de la Constitución? Sí, todos tienen derecho a participar en la discusión. Ahora, si únicamente se va a contraer a modificar el artículo 124 de la Constitución, que es el que regula el límite del desempeño del poder, de ejercicio, ¿no?, del Poder Ejecutivo, pues ya sabremos cuáles son las reacciones de los partidos de oposición, porque se le tiene miedo a un presidente en ejercicio que ha acumulado una tasa de aceptación tan alta como Danilo Medina. De manera que hay sectores de oposición que preferirían ver a Leonel Fernández en lugar de Danilo Medina, porque es un candidato más vulnerable. Y ya entonces las posiciones no se asumen en interés del país, sino en interés de quienes están aspirando a la presidencia de la República. Yo te repito, la reelección sucesiva no es mala siempre y cuando los mecanismos fiscalizadores del uso de los recursos públicos exista, porque actualmente no existen. Y yo no solamente me voy a referir a la Cámara de Cuentas, sino también al Contralor General de la República, que es designado por el Poder Ejecutivo, que también pudiera estudiarse la posibilidad de que sea designado por el Congreso, de ternas que también se presenten. Usted está pidiendo mucho. Bueno, entonces, usted está pidiendo si mucho. eso no es así, son buenas intenciones esas, pero si eso no es usted así, sabe a qué yo me refiero. Bueno, pues si eso no es así, entonces no habrá forma de evitar que un presidente en ejercicio intentando una repostulación haga uso de los fondos públicos para privilegiar su... Bueno, ahí está la ley de partido y la ley electoral que vienen por ahí. Eso se podría llegar a un mutuo acuerdo con la oposición. Bueno, ustedes quieren que nosotros que eso se podría lograr. Ustedes quieren que nosotros le apoyemos la repostulación, la reelección. Vamos a hacer esto, firmarlo ahí en el Congreso. Eso nosotros se lo podemos dar a cambio. Vámonos con la reelección, ok. Pero vamos con la ley de partido haciéndolo ahora mismo. ¿Eso se podría lograr? ¿Qué usted cree? No, pero en la ley de partidos se establece otra serie de limitantes, como por ejemplo evitar que los funcionarios públicos utilicen
hagan inauguraciones en fechas próximas o cercanas al torneo electoral, que se identifiquen las fuentes de patrocinio, ¿no? de subvención de los candidatos. Yo me refiero a la fiscalización por parte de los órganos constitucionales para evitar que se distraigan recursos del erario para ser aprovechados en una campaña proselitista. O sea, no se trata únicamente de que la ley de partidos prohíba la promoción o la publicidad de instituciones públicas que son las llamadas cuñas paralelas o gemelas. ¿Y las transparencias de recursos? ¿Pero de cuáles recursos? Por los recursos que le aportan los partidos. Pero muy bien, pero Mayovanes, ¿quién fiscaliza eso? ¿Quién controla la erogación de los fondos públicos? Son esos, la Cámara de Cuentas, que es el órgano externo fiscalizador, y el Contralor General de la República. O sea, vamos a pensar en el país y no únicamente en Danilo Medina, ni en Miguel Vargas, ni en Luis Abinader. ¿Qué le vamos a dar al país a cambio para permitir el derecho a la repostulación? Que te repito, no sé si ya la teleaudiencia se cansará de oírme decirlo. Yo prefiero la reelección sucesiva siempre y cuando, agotado el segundo periodo o habiendo perdido el derecho a la repostulación, ese candidato no vuelva a presentarse jamás. Como opción al electorado. Usted en su percepción, en un mutuo acuerdo entre Leonel Fernández y Danilo, que ahí es que está el tranque, nos referimos a ellos porque ellos son los que tienen el poder absoluto. Por eso es que no nos referimos a los otros. Leonel Fernández, ¿usted considera que usted me deja a los candidatos a la senaduría, me deja tranquilo mi gente ahí, y usted cree que no podría ponerle él o sugerirle un asterisco en el 20? No sé. Porque la Constitución entonces no le va a prohibir a él que él aspire 2024. Sí, claro que sí, claro que sí. Toda ley surte efecto, eso se sabe, ¿no? A partir de la fecha en que es publicada. Regula las situaciones que encuentra en el momento en que entra en vigor, ¿no? Y lo que no puede hacer es retroactuar para desconocer una situación jurídica que ya se haya configurado al amparo de una ley previa o anterior. En este caso, suponte que se modifica el artículo 124. Ha encontrado ya en ejercicio a un presidente, le permite una repostulación, de manera que esa situación, o sea, no es que se va a desconocer el periodo para 2012-2016, que fue por el que se eligió a Danilo Medina, y que entonces esta modificación le va a permitir a él el 2024. No. Es retroactivo a los 4. No, mira, esa fue una tesis verdaderamente absurda que algunos abogados le vendieron a Leonel Fernández en el 2012 para incitarlo a que se presentara como candidato, pero una tesis macarrónica, verdaderamente ridícula, porque una ley, te repito, cuando entra en vigor, regula no solamente todas las situaciones que se van a producir en el porvenir, sino también ya las que se encuentran configuradas. Lo que no puede hacer es desconocerlas, lo que no puede hacer es modificarlas, porque estaría atentando contra derechos que se habrían adquirido o situaciones jurídicas que se habrían tipificado en virtud de una ley anterior. Es decir, que a Danilo se le sumarían los 4 pasados ahora. Claro que sí, y de hecho para despejar los temores... Hay que despejar esa duda, doctora. No, para despejar los temores, escuché a Reinaldo Pared afirmar que se estaría estudiando la posibilidad de incluir un transitorio para prohibirle a él que se presente en el 20. No, Reinaldo Pared, es que no es necesario. Pues yo creía que porque entonces estamos desconociendo cuál es el alcance de una ley a partir del momento en que se promulga. O sea que doctor, no es necesario. Lo que pasa es que se confundió a la población en el 2012 y de hecho el mismo expresidente Fernández, según se comenta, en la reunión del comité político habló de que él fue generoso cuando le cedió el paso a Danilo Medina. No, él estaba equivocado. Si él creía que él podía ser candidato en el 2012, partiendo de que la Constitución del 10 le permitía un derecho a la repostulación, está más perdido que el hijo de Limber. Doctor, en esto de que ya el presidente esté escogido, se someta a la repostulación o la reelección, porque un amigo que me dijo que no diga reelección, porque él es danilista, dice la repostulación suena más bonito. No se podría llevar ahí, en este cambio, en este intento a la Constitución, un revocatorio. La figura del referéndum revocatorio internacionalmente, históricamente, ha sido una figura muy interesante porque le permite a la población considerar, digamos, el ejercicio del presidente o del funcionario durante sus funciones.
Entiendo que esa figura no tendrá ningún problema en incluirse aquí en República Dominicana porque le permitiría a la población dominicana considerar, bueno, este presidente lo hace bien, vamos a dejarlo a que se repostule. O este presidente, según sus funciones en un periodo promedio, que 2 años, que es la mitad de un periodo de 4 años, no lo ha hecho bien, entonces vamos a someter a evaluación este periodo presidencial de 2 años a la población, para que la población tenga la oportunidad de decir sí o no. Entiendo que esta figura sería muy interesante de incluirla aquí en República Dominicana porque ayudaría a la población a abrirse, no solamente a detenerse, vamos 4 años, no, vamos a evaluar este gobierno paso a paso, porque las políticas públicas son continuas, no se detienen por 4 años. ¿Usted cree que le interesaría a Danilo Medina someter esa? Realmente aquí... Porque se podría dar el evento, si él somete y se aprueba, se podría dar el evento de que la gente te pide un revocatorio después. Realmente... Y sería un riesgo para él mismo. Sí, pero aquí realmente como hay una figura hiperpresidencialista, no es el propio Danilo Medina, sino la figura del presidente de la República es sumamente atraída, o sea, al poder. Entonces, sería muy difícil de quien detente el poder someta precisamente por esa atracción del poder. Pero aún así, para legitimar, para que el pueblo no se sienta como que negado a, no estaría mal de que se incluyera un proyecto por lo menos y se debatiera. Doctor, nosotros los hemos invitado aquí para nosotros imberbos en la materia. Estamos confundidos y ya el doctor y ustedes no están aclarando la situación. Pero hay algunos colegas de ustedes que dicen que no, que referéndum, lo han dicho. ¿No podrían después de aprobada la reelección alguien ir al Tribunal Constitucional? Doctor. No, pero yo quisiese hacer una corrección. El referendo existe entre nosotros, no solamente el aprobatorio para las modificaciones constitucionales, sino también como mecanismo de consulta. Se instituyó en la reforma del 2010. Ahora, en el numeral primero del artículo 210 se prohíbe que los referendos puedan versar sobre la revocación de los mandatos de las autoridades electas. Lo que habría que hacer, si pudiese cuajar, es suprimir ese texto para que entonces sí pueda ser posible, como en algunos otros países, creo que en Brasil es así, ¿no? Existe la figura del referendo revocatorio, pero entre nosotros no, ha sido prohibida. ¿A usted le gusta la idea, doctor? El revocatorio. No, eso yo creo que pudiera traer mucha inestabilidad política y no creo que hayamos alcanzado todavía un estadio de desarrollo como para... Es muy fuerte eso, para pensar, no creo. Y aquí las instituciones están débiles, ¿eh? Sí, así es. No, y hasta por pasiones, y cuando un partido en el poder pues pierda credibilidad o aceptación, entonces el de la oposición pudiera provocar, ¿no?, la celebración de eso habría que regularlo muy bien. Yo de antemano no me proclamo partidario de eso. Y esto de que alguien, después de aprobada la reelección, que alguien, como sustentan por ahí, pueda ir al Tribunal Constitucional, ¿usted cree que...? No, porque el Tribunal Constitucional no puede declarar inconstitucional la Constitución. Es que ya una vez proclamada la reforma, no puede ser suspendida ni anulada por poder público alguno, eso lo establece la misma Constitución. O sea, lo que sí se pudiese declarar inconstitucional es la ley que declara la necesidad de la reforma. Pero sobre el tema del referendo aprobatorio, que es lo que ha dado lugar a encendidos debates en estos días, Esteban lo maneja muy bien, sí. Porque hay quienes dicen que sí se tiene que celebrar como condicionante para poder aprobar el derecho a la repostulación del presidente Medina. Y yo quisiese darle a Esteban la oportunidad de que lo... Fíjese, Esteban, hoy nosotros vimos a un miembro del comité político, fíjese, Felucho Jiménez, decir que él está de acuerdo con el referéndum. ¿Para qué? Para que el presidente de la República vaya con más fe y con aprobación de la población. ¿Él está de acuerdo? Nos parece a nosotros que eso es, no sé, pero ¿qué le parece a usted, doctor? Realmente, si es para legitimar un propósito de que, bueno, que la población esté de acuerdo o no con esta reforma constitucional, es que habría que leer muy bien el artículo 272 de la Constitución, que realmente muy claramente dice que el referéndum aprobatorio, toda la materia que versa es derechos, garantías fundamentales y deberes. Entonces,
habla de ordenamiento territorial y municipal, régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, régimen de moneda y sobre el procedimiento de reforma instituida en esta Constitución. ¿Qué sucede? El derecho a elegir y ser elegido, que es que el que realmente se estaría debatiendo en una posible reelección, no está incluido, o sea, algunos proponen que está incluido en el régimen de ciudadanía, pero que es que no se está afectando ese derecho de elegir y ser elegido, porque ese derecho se le está garantizando, eso todavía está. Lo único que se le está permitiendo es un periodo más de que ejerza el poder, de que el pueblo considere que de que según su ejercicio de gobierno tenga una oportunidad de que sea reelegido. Pero entiendo que el referéndum aprobatorio no es necesario para estos casos. Okay. En definitiva, habría que aprovechar las circunstancias de todas estas cosas y no se podría poner algo, doctor, ahí que se prohíba que el cambio de la Constitución no sea así tan fácil, el cambio así, porque eso fue en el 2010, doctor. Pero yo te decía al principio del programa, no es que yo esté en contra de la reelección. Hay muchas cosas que modificar en la Constitución. A pesar de que, digamos que es de reciente proclamación, no quiere decir que por eso se deba dejar pétrea, intocable, no, todo lo contrario. Yo he abogado fervorosamente porque se modifique la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, porque tal como está previsto, lo único que garantiza es una justicia politizada. La justicia, como te decía hace un momento, está tocando fondo, porque se le ha ido de las manos a la Suprema Corte de Justicia y sobre todo al Consejo del Poder Judicial, que es un órgano disciplinario que prevé también esta Constitución y que está politizado en su conformación porque lo preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un funcionario. Sí. Oye, mire, Mayo Banex, la verdad es que el abogado en ejercicio está sufriendo enormemente, porque aquí solamente se está tomando en consideración lo que esto o aquel otro político con influencia sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana, lo que le interesa. Hay que estar en el ejercicio para saber que ese órgano, en lugar de ejercer sus funciones de pasarle juicio disciplinario a los jueces que incurren en motivación deficiente en sus sentencias o motivación aparente, o que incurren en venalidad para producir sus fallos, sean sancionados y destituidos del Poder Judicial, se ha cruzado de brazos y nos ha ofrecido a lo largo de 4 años un ejemplo, es decir, nada, un espectáculo indiferente ante las... Yo he dicho públicamente que hay jueces que deberían ser investigados porque sus decisiones, por las motivaciones aparentes que pretenden cubrir con esa garantía del debido proceso, no hacen otra cosa que encubrir su incapacidad, tal vez para no encubrir, es decir, revelar su incapacidad para no encubrir otra cosa. No sé si me entiendes. Pecan de tontos o de torpes para no pecar de corruptos. Cumplen aparentemente con la función, pero no garantizan el debido proceso, porque toda sentencia tiene que estar debidamente motivada, hacerle un juicio a los hechos, un juicio al derecho y una subsunción de las normas legales aplicables a los hechos. He dicho, yo quisiese que el Consejo Judicial me pidiese decisiones que yo tengo de la jueza Ramona Rodríguez López, para yo proveérselas y que ellos entonces determinen si ha lugar o no a una investigación en contra de ella, que es la autora de unas decisiones fantásticas. Yo creo que también el juez Delfín Pérez y Pérez de la provincia de Santo Domingo debería ser investigado. Existe una inspectoría del Poder Judicial que hace las veces del Ministerio Público, pero es que no se está haciendo nada. Entonces eso lo que hace es estimular la reedición de arbitrariedades, de excesos, de abusos por parte de estos jueces que no cumplen con su deber de impartir justicia de manera imparcial. Doctor, el método que se usó para la escogencia de los miembros de la justicia no es el mejor a utilizar. No, en absoluto, porque es que porque ahí fueron todos. Sí, fueron todos. La escogencia tal vez discrecionalmente fue mala, pero el método no fue bueno. Bueno, Esteban, que ¿y la forma? Lo comparto yo contigo. No, Mayo Banex. Perdón, doctor, porque ahí fueron todos. El proceso, lo que ustedes vieron, estuvo bien. Exacto. Claro, pero eso fue una pantomima. Ok. Porque ahora yo te digo quiénes eran los miembros del Consejo Nacional doctor, de la Judicatura. Ya, eso lo sabemos. Lo que quiero decirle es que si se haría de nuevo, ese método estaría bien como lo hicieron. La selección es que está mal, la forma de seleccionar. No, los que tienen la responsabilidad de seleccionar es los que está mal. Ok, pero el método estuvo bien. El método estuvo bien, aunque no garantizó, por ejemplo,
que los que hicieron un mejor papel o tuvieron un mejor desempeño no fuesen escogidos, porque el criterio no había criterio para determinar. De hecho, hay una jueza de la Suprema Corte de Justicia que se le hizo una pregunta elemental de derecho y ella respondió desacertadamente y sin embargo fue premiada con su designación en las altas en la Suprema Corte ¿Usted de Justicia. nos permite irnos a una publicidad? Claro. Seguimos conversando con el licenciado Mejía y el doctor Julio Curi. Doctor, ¿qué tranque se podría dar en el Congreso si no se presenta o no tienen la 2/3 parte? ¿Qué tranque se podría armar ahí? ¿Las 2/3 partes de qué? De los presentes. Ah, bueno, ya tú lo has dicho. Doctor, O sea, ¿cuál es el algo quórum? tiene que pegarse. Esteban, ¿tú desarrollas bien eso? Tengo más o menos los cálculos. Realmente, digamos, en total son 210 legisladores que tiene el Congreso Nacional, 32 senadores y 178 diputados. La 2/3 parte vendría siendo como, déjame ver, 106, 107. Porque el PLD tiene que buscar 100 y después buscar 18. Exactamente, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que la Constitución le dice? Bueno, ok, la mitad más uno, que es la mayoría, pero ¿qué es lo que explica la Constitución? No es cualquier mayoría, no es cualquier mitad, es que en la Cámara de Diputados, si hay 178 diputados, 89 tienen que estar presentes ese día. No votar necesariamente. No, realmente, 89 presentes ese día. Pero déjeme decirle algo. Ahí se puede armar. Ya la gente políticamente sabe los rejuegos que se hacen. Bueno, ahí estaba Julio, pero no votó, pero estaba presente. Sí. Exacto. Y se fue. Exactamente. Doctor, pero una forma de ayudar también a pasar la reforma es absteniéndose de comparecer a la Asamblea Revisora, porque el quórum se hace con la mitad, como explicaba Esteban, con la mitad más uno de los miembros de ambas cámaras. Es decir, la matrícula de ambas cámaras hacen Asamblea Nacional Revisora con la mitad más uno de ambas. Y luego, cuando se va a sesionar, con las 2/3 partes de los miembros presentes. Es decir, la gente ha hecho muchos cálculos partiendo de la premisa de que comparecería el 100% de los senadores y diputados ya convertidos en asambleístas. Bueno, en este caso se pondrían de acuerdo Leonel Fernández y Danilo, entonces nos imaginamos que asistirían todos, porque ahí ellos están buscando su repostulación también. ¿Usted me entiende? Por ejemplo, los 30 senadores, sacando a los 2 reformistas, irían todos porque se van supuestamente a repostular o buscan su repostulación también, conjuntamente con el presidente de la República. Ahora, ese proyecto se va a introducir por la Cámara Alta, por el Senado, porque son menos y es menos conflictivos, porque ya son 30 y estamos aquí resueltos. Tíralo para allá abajo. Ahí es que va a estar el problema, doctor. Porque recuérdate que es en Asamblea Nacional Revisora que se conoce el proyecto. O sea, la ley que declara la necesidad de la reforma sí se conoce en ambas cámaras, sí, y se aprueba con mayoría simple. Ahora, la reforma constitucional es en el salón de... Cuando se convoca la Asamblea. En el salón de la Asamblea, ya senadores y diputados convertidos en asambleístas, y ahí sí se precisa las 2/3 partes de los que estén presentes. Pero una forma de ayudar a pasar la reforma, como yo te decía, es haciendo abstención, no compareciendo como asambleísta. Okay. Si, por ejemplo, los 40 diputados que tiene el PRD no van, pues entonces el gobierno no necesitaría ni siquiera cautivar a nadie para pasar la reforma. Se hace un juego interesante, doctor. Sí. Ahora, si comparece el 100% de las matrículas, pues entonces sí le harían falta unos 10 o 18. ¿No? 18. 18, sí. 18. Tendría el PLD que... Pero los reformistas son confesos reeleccionistas. Y son 9. No sé cuántos son. Bueno, no sé si se provocarían unas bellaquerías para después... lo dudo. Después el retorno es más factible. ¿Usted me entiende? Lo dudo, porque todos han logrado escalar. Sí, doctor, pero se pone medio remolón para... ¿Me entiende? Y es más interesante el asunto. Bueno, es un poco difícil. Pues yo no sé si usted me entendió. Realmente sí, claro,
No, realmente, una situación un poco incómoda, pero... No, que Sí. está difícil. Sí, Y así. que está en Miami con su familia. Sí. Entonces, no, que me vengan a buscar aquí con un helicóptero. Es más, que no vengan. Sí. Entonces, fulano, bueno. pero primera clase, traído aquí al aeropuerto, buscado allá, a su casa, y ya usted sabe todo. Pero antes de llegar allá a la feria, usted sabe. Sí, así. Es así. Ahí está, fulano llegó. Bueno, lo Sí. trajeron amarrado. ¿Pero amarrado con qué? ¿Por qué lo trajeron? Algunos entienden que también, sobre todo el sector reformista, como no tienen estructura, necesitarán siempre del Sí, no se auxilio imaginan. del gobierno para poder preservar esas curules. Bueno, Y no creo que... su amigo Amable Aristi Castro dijo, bueno, yo soy reeleccionista y solamente estoy esperando que llegue allá. Sí. Él por lo menos es sincero y dice lo que siente. Sí, así es. Dice lo que siente, no sé si quisiera decir otras Es cosas. que sería un contrasentido que los reformistas que siempre Sí. auspiciaron las repostulaciones del doctor Joaquín Balaguer ahora digan que son antireeleccionistas. ¿Qué usted percibe que se podría dar con el doctor Leonel Fernández en esa llamada negociación? ¿Qué podría Leonel Fernández exigirle al presidente Danilo Medina en su percepción de lo que podría suceder? Yo creo que el transitorio del que habló Reinaldo Paredes, exigido por Leonel Fernández, porque como él ya ha sostenido la tesis de que la modificación actual pudiera aprovechar a Danilo Medina para el 2020, Sí. que fue lo mismo que él esgrimió en el 2012, pues entonces yo creo que eso es parte de lo que él está exigiendo para asegurar una candidatura en el 2020. Okay. Aunque yo insisto, no es en absoluto necesario. Sí, doctor, pero eso que usted dice, que usted está consciente, pero vamos a afirmarlo ahí, por si hay duda. Bien. ¿Qué Bien. le parece? Sí. Para yo estar seguro de mi asunto. Sí. Y entonces el doctor Leonel Fernández iría con 2 periodos tranquilos y las cosas se pueden apaciguar con su imagen, porque ha sido Lo que sucede es que ya él en el 20 será un candidato muy disminuido, porque hoy tiene muchas estructuras de poder. Tiene la Suprema Corte de Justicia, tiene el Tribunal Superior Electoral que es obediente a sus instrucciones, oye, a pie juntillas. Tiene la Cámara de Cuentas, tiene un puñado, o más de un puñado, de los del Tribunal Constitucional, porque en definitiva lo que se impuso en el Consejo Nacional de la Magistratura en diciembre del 2011 fue su voluntad. Ahí no hubo consenso del Consejo. De hecho, incluyó en la reforma del 2010 al Procurador General de la República para asegurarse todavía una mayor representación y por consiguiente decisión en la escogencia de esos órganos. Entonces, el tribunal... ¿Cuándo culmina? Ahí voy yo. El Tribunal Superior Electoral, los jueces tienen un periodo de desempeño de 4 años. Fueron electos en el 2011, ¿no? Ahora en diciembre de este año se debió haber reunido el Consejo para escoger a sus sustitutos. Pero resulta que Leonel Fernández introdujo en esta Constitución un transitorio, en el 8º, para permitirle... El 16. Para llevar su periodo hasta agosto del 16, que es cuando él calculaba que iba a retornar al poder. Lo mismo hizo con los miembros de la Cámara de Cuentas. Con los jueces de la Suprema Corte de Justicia le fijó un periodo de 7 años. Con los del Constitucional, unos 6, algunos de los 4 de los jueces 6, otros 9 y otros 12. ¿El Tribunal Constitucional cuántos son, doctor? 7. No, 6, en realidad son 9 años, pero por tratarse de los primeros integrantes, 4 de ellos tendrán que ser removidos dentro de eso se 2 años. Es con la edad que va el asunto. No, es por el periodo de desempeño. Okay. Lo que te quiero decir es que el presidente que emerja del próximo certamen electoral será el responsable de convocar al Consejo Nacional de la Magistratura ya en el 2017 para sustituir a los miembros del Tribunal Superior Electoral, a los de la Suprema Corte de Justicia y a al menos 4 de los jueces del Tribunal Constitucional. Y los miembros de la Cámara de Cuentas serán desplazados por el próximo Congreso. Y si se permanece esta fórmula, entonces las ternas las tendrá que presentar el partido que obtenga mayoría, ¿no?, de la Cámara de Diputados, porque es la mayoría. Le decía eso ahorita, que los políticos aquí piensan solamente en lo presidencial. Fíjese ahí lo que le decía, lo interesante que son la mayoría en el Congreso.
que usted dice ahora Sí. mismo que la mayoría tendrían las responsabilidades. La Cámara de Diputados, y es por mayoría simple, es decir, Exacto. que las ternas la presentará el partido que obtenga mayoría. Exacto. De manera que en el 2020, como decíamos, Leonel Fernández no tendrá esas estructuras que hoy responden a él. Sí, pero nosotros consideramos que él es un hombre joven todavía. Él llegó ahí sin tener nada y lo tiene todo, doctor. Así es. Tiene Así todo. es. Entonces, la oposición, ¿qué papel jugaría en este caso? ¿Qué usted cree el papel que jugaría la oposición en el caso del proyecto sometido al Congreso? No dicen nada, no pueden hacer una cumbre entre la oposición para llevarle también sugerencia al presidente Danilo Medina y el presidente Fernández ahora. No están en eso porque no quieren convenir en la reforma porque el candidato sería Danilo Medina. Okay. Si fuese Leonel Fernández al que en este momento se le hubiese ocurrido reformar la Constitución para repostularse, todos hubiesen estado de acuerdo. Aunque siempre es peligroso, porque un presidente en ejercicio con derecho a la repostulación, yo creo que lleva las de ganar. ¿Qué presidentes se han repostulado y han perdido? Hipólito Mejía. Hipólito Mejía en el 2004 y Joaquín Balaguer en el 1978, pero luego de 3 periodos de desgaste, de crímenes, de abusos. Es decir, era muy difícil. Okay. Y fíjate que en el 94 logró retener el poder, pero sobre la base de un fraude descomunal. ¿Cómo se logra el fraude? Con recursos públicos. Porque este país, lamentablemente, Mayobanex, y tú has presenciado muchas elecciones, los indigentes, los infelices que son hasta cierto punto indiferentes a lo que se hace desde el Estado, son recogidos en sus lugares en sus domicilios, en sus residencias, en colmados, en donde estén. Con logística. Para llevarlos a votar, pagándoles a cambio de su voto. Y eso es lo lastimoso. Es decir, no valoran ni siquiera el derecho al sufragio, la importancia que tiene, cómo van a certificar autoridades, para luego entonces quejarse. Eso lo hemos vivido todos. Yo en el torneo electoral pasado lo viví. Okay. Y sé lo que es eso, ¿no? Hay gente que si no se le paga, no sufraga. Pero esta parte de la... Digo, eso revela la importancia del dinero en cualquier elección general. Ok, doctor, entonces, ¿qué usted cree que, en conclusión ya para terminar, podría terminar esto en el Congreso ya sometido, el proyecto para cambiar la Constitución? ¿Usted cree que eso pasaría sin...? Realmente debería aprovecharse el momento para que no solamente se hable de la reelección presidencial, y que estoy de acuerdo con el doctor Curi, que es una figura para mí necesaria en República Dominicana porque ayuda no solamente a desarrollar la institucionalidad, sino que permite a los partidos políticos que se renueve por dentro, que durante 8 años de gobierno, si se reelige el de 4 años, permita producir una nueva generación política que asume el gobierno desde los diferentes ámbitos. Pero hablando de la reforma constitucional actual, debería aprovecharse el momento para introducirse otra figura, como por ejemplo una modificación a la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que en otros países, oiga esto, en Francia, en Perú y tengo entendido que en Venezuela, las universidades, los colegios de abogados, los gremios de las profesiones vinculadas a ese poder, participan en el Consejo para poder elegir a los miembros del Consejo Nacional, a los jueces, precisamente porque ¿qué es lo que se busca? Que los profesionales del derecho, profesores, los que ejercen el ejercicio privado, tengan oportunidad también de ejercer la judicatura, porque precisamente se llama una magistratura, que es un cargo alto que dignifica al abogado. Inclusive también la Cámara de Cuentas, que sería también para aprovecharlo, no solamente también que el partido de oposición con mayor representación en el Congreso tenga oportunidad de presentar sus ternas, también los gremios vinculados a las profesiones. El Colegio de Contadores, la Facultad de Contabilidad. Exactamente. Eso es para la Cámara de Cuentas. Para la Cámara de Cuentas. Entonces lo otro es el Colegio de Abogados. Exactamente. Inclusive los colegios de abogados. de Derecho de todas las universidades. Exactamente. Incluso los colegios de abogados y Facultad de Derecho pueden participar en la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas no solamente necesita de contaduría, también abogados para ver de las leyes que se han permeado durante la evaluación que se le haga a una gestión de un ministro o cualquier institución pública, precisamente para que sea plural, no solamente en sentido político, sino también profesional, porque esos son organismos técnicos, la Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República, son organismos técnicos que necesitan de profesionales capacitados
para el ejercicio Sin de la politizarlo, doctor, siempre va a estar la política ahí. no, obviamente la política está presente, inclusive esas instituciones, al ser constitucionales, son políticas, pero no por politización, sino por el carácter que tienen. Doctor Mejía, gracias, doctor Julio Curi. Doctor Julio Curi es muy ambicioso, doctor, porque aspira a cosas muy fuertes. Y esto es tan politizado, es difícil, ¿verdad? Bueno, doctor, agradecido. De ti. Siempre a su orden. Buenas noches. Gracias.